En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. La propuesta de reforma eléctrica que enviara en su momento el presidente López Obrador al Congreso de la Unión generó gran controversia al interior del espacio político del país y reclamos airados de los empresarios, las transnacionales y el mismo gobierno estadounidense, en tanto que entre amplios sectores de la población se generaron importantes expectativas e ilusiones en la medida que Morena la presentó como un cambio sustancial respecto a la reforma energética del 2013, la cual fue impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el apoyo activo de los partidos del llamado Pacto por México, PRI, PAN y PRD. Hemos tenido últimamente 3 visitas, de hecho, del señor John Kerry de los Estados Unidos y la más reciente con empresarios de ese país, buscando garantizar sus beneficios en el sector energético. ¿Estamos ante la encrucijada de soberanía o dependencia? Y esta noche cuento con la presencia del periodista Ramón Alberto Garza para hablarnos sobre militares en campañas políticas de Morena y lo que se especula como la posible venganza del fiscal Gertz Manero. Así empezamos En Contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto en este nuevo formato de 8:30 de la noche, todos los sábados a través del canal de YouTube de La Octava. De tal suerte que quienes pensaron que se iban a librar de mí, pues seguiremos dando lata aquí en este espacio y vamos a tratar un tema fundamental en este momento, que no lo es solamente para México, sino que es un tema fundamental como esencia para el mundo entero. Y más ahora que tenemos todos estos contextos de guerra, de gas, de energía, etcétera. Decía yo en la introducción de la visita de John Kerry, en 3 ocasiones, en octubre del año pasado, en febrero y recientemente con una comitiva de empresarios que en el contexto del Tratado de Libre Comercio o TEMEC evidentemente no quitan el dedo del renglón del tema energético. Pero vamos a ver primero el ámbito aquí nacional, los mismos de aquel llamado Pacto por México que algunos criticamos como Pacto Anti-México. Esta alianza que va por México, integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD, presentó su contrapuesta de reforma eléctrica. Resulta que legisladores de Morena afirman que podrían aceptar algunos de los puntos que plantean en esta reforma. ¿Cuáles no los van a aceptar? ¿Qué va a pasar con la reforma? ¿Qué va a pasar con la energía en México? Vamos a la información. En 252 páginas se detalla la propuesta de reforma eléctrica que el presidente López Obrador envió a la Cámara Baja el 30 de septiembre de 2021. Se trata del borrador de dictamen que tras 26 foros de Parlamento abierto, sin la modificación de una sola coma, fue circulado a legisladoras y legisladores. En los próximos días se definirá la discusión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, paso previo antes de ser discutido y votado en pleno. Las definiciones empezaron y los priistas anunciaron públicamente que irán en contra de la iniciativa presidencial. Así lo señaló el dirigente nacional, Alejandro Moreno. Lo que hemos dejado claro es que la propuesta que ha enviado el Ejecutivo y Morena presenta en Cámara de Diputados es una propuesta que no lleva ninguna posibilidad de que se garantice la certeza jurídica en la inversión, que haya competencia. En este marco, la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, presentó su contrapropuesta de reforma, en la que, de acuerdo con el líder panista Marco Cortés, se busca bajar el costo de la electricidad, garantizar el derecho al agua, la seguridad y la alimentación. Una iniciativa de ley que impulse la competencia en la generación de energía para que la gente pague menos en su recibo de luz, que se apoye con paneles solares para la generación de energía
en consumo básico de casa habitación para actividades agrícolas y ganaderas? Morena respondió casi inmediatamente y el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció que podrían respaldar 6 de los 12 puntos de la iniciativa de la oposición. Para que la tarifa de los pozos de riego agrícola no sea considerada tarifa industrial. Eso nosotros simpatizamos con eso para que sea en función de el uso agrícola, un derecho a la alimentación para todos y bajen las tarifas. La segunda tiene que ver el derecho a la seguridad. La electricidad es fundamental para garantizar la seguridad. Ahora se intenta llegar a un consenso para que la oposición ceda, se integren propuestas o se retrase la discusión y votación del actual dictamen. Mientras tanto, con 17 votos a favor, 14 en contra, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja dio luz verde a la reforma constitucional al aprobar su opinión técnica, con una propuesta para agregar que el acceso a la energía sea considerado como derecho humano, así como incluir a municipios y organizaciones sociales, celebrar contratos para autoconsumo. Para la octava, Ilse Aguilar. ¿Debe ser la energía un negocio? ¿Es un recurso de estrategia de seguridad nacional para los países? ¿Ante qué estamos en este mundo donde incluso algunos están cuestionando cuál será el rumbo de la llamada globalización? Esta noche, aquí en Contexto, a través del canal de YouTube de La Octava, cuento con la presencia de Federico Taboada. Federico es experto en energía y tiene una oficina que es precisamente metropolitana en la cual él trabaja. Y también me acompaña Manuel Hernández Borbolla. Manuel Hernández Borbolla es periodista, es reportero de la cadena RT en español y también se encuentra con nosotros. La bienvenida también para ti. Muchas gracias por estar aquí ambos. Y luego, a través de la distancia, tengo a Rodrigo Benedict. Rodrigo Benedict es economista, experto en temas energéticos, de tal suerte que, Rodrigo, mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Igualmente. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues hay que preguntarles a los que saben, a los que se dedican al tema, ¿qué tan importante es la situación de la energía en México en función de otros países? Concretamente Estados Unidos como socio comercial nuestro, Canadá, teniendo en cuenta que en el 2005 en Waco, en Texas, cuando se estableció aquella alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte, la energía estaba incluida dentro del criterio de seguridad que firmó Fox, Bush y ¿quién era el otro? El canadiense, no sé si era Martin, siempre se me olvida. Bueno, en fin, por ahí va la pregunta. Empiezo con Federico. Pues bueno, claro que debe ser un recurso estratégico. Y en comparación con el resto de las naciones, lo estamos viendo ahorita en Europa, ¿no? Cómo la dependencia que se tiene con otros países genera una vulnerabilidad hasta cierto punto con las naciones de origen, ¿no? En el caso mexicano, estamos en un escenario pues bastante vulnerable porque nuestra situación del gas, importamos muchísimo gas, importamos casi 2/3 partes del gas que requerimos. En el diésel más o menos ya estamos estabilizados, pero en las gasolinas seguimos también importando muchísimas. Y eso con un socio que en este momento es la relación bastante amigable, parece ser, pero no sabemos cómo va a estar mañana, pues también genera un escenario de fragilidad para nosotros. Entonces, creo que desde ese punto tenemos que cuestionarnos pues cuál es el papel del Estado, del gobierno mexicano, del Estado, de las empresas nacionales, estatales, y qué tanto margen de maniobra le damos a empresas y la dependencia con otros países. ¿La energía debe ser privada, debe ser estatal, debe ser mixta? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo ¿Qué defiendes tú? Pues es que, mira, más allá de dogmas, creo que en lo que nos tenemos que fijar es en la evidencia que hemos tenido en los últimos 50, 70 años. Y lo que hemos visto es que muchos sectores en los cuales derechos están involucrados, como puede ser en este caso la energía, lo mejor, lo más democrático y lo más eficiente es que estén empresas estatales, mayoritariamente en un mercado y haya participación privada pero muy controlada. Lo que no puede suceder es lo que estamos viendo que sucede en Europa, principalmente en España, que tenemos un mercado principalmente dominado y predominado por empresas privadas, donde las empresas estatales se privatizaron
Y quien acaba pagando al final son los consumidores en su consumo, que tienen tarifas que han crecido entre el 500 y el 800% en el último año. No se nos olvide una cosa, de los ingresos que tiene la gente en España, hoy está dedicando casi el 40% únicamente a la factura eléctrica. Bien, ¿qué te parece si voy con Rodrigo, que está afuera, para que no se sienta solo, y luego regreso con el otro invitado que está aquí en casa? Rodrigo Benedict, economista experto en temas energéticos. ¿Cuál es tu postura respecto a esto mismo que le estoy preguntando aquí a los compañeros en el estudio? ¿Debe ser la energía una situación estatal, privada, mixta? ¿Es un recurso de seguridad nacional de los países? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues buenas noches y un gusto participar en esta mesa con tus panelistas. Mira, mi posición es que la diversificación debería mandar en un mercado como es el energético. Es decir, los mercados de energía son generalmente mercados regulados. Eso quiere decir que las leyes de cómo funcionan, cómo operan, las diseña el Estado y se regulan a través de este diseño institucional. Hemos visto, digamos que mucha literatura al respecto académica sobre la diversificación de portafolios en mix de generación. Eso quiere decir que entre más tengamos diversificación en dos tipos de cosas, en tecnología, es decir, en qué tipo de central eléctrica tenemos, si es ciclo combinado, si es hidro, si son térmicas, fotovoltaicas, eólicas, digamos, nucleares, todo ese tipo de tecnologías. Hay una especie de frontera en donde uno decide que según tus recursos naturales y qué tan accesibles son los combustibles para producir, qué es lo que más te conviene tener hasta que tanto diversificada la tecnología. Y por otro lado también hay que diversificar la modalidad, es decir, la propuesta que presentó el presidente López Obrador recientemente hace una diversificación de quién produce la energía, si lo produce el Estado o lo producen los privados, y hace un porcentaje bastante interesante porque es prácticamente la mitad. Dice 54% el Estado, y eso lo hace por razones de seguridad energética, y 46% como tope, o sea, como techo, los privados. Creo que digamos que una diversificación tanto de modalidad como de tecnología en la producción o en la generación de energía es lo que más le conviene al país para mantener, ya sea, digamos, las famosas tres patas de la energía, que es la seguridad energética, que tengamos un suministro continuo y estable de esto, la accesibilidad a los energéticos, es decir, que pueda llegar a todo mundo, y la parte de, digamos, su contraparte medioambiental, que pueda ser sustentable la producción de esto. Pues comparto, de alguna manera pues están coincidiendo, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Manuel Hernández Borbolla, teniendo en cuenta que, como decía el expresidente López Mateos, vamos a ver qué dicen los EEUU, así decía a su círculo íntimo, no podemos dejar de entender que Estados Unidos, bueno, cuando establece tratados de libre comercio y establece una serie de cuestiones, busca imponer sus criterios. Y no creo que sea la excepción en el tema energético y menos estratégicamente la energía mexicana para los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves? Sí, pues Estados Unidos está defendiendo sus intereses y de alguna manera la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto en 2013-2014, pues estaba diseñada por Estados Unidos. De hecho, prácticamente la redactó Hillary Clinton, exactamente. Su despacho. Hillary Clinton. Entonces, realmente, pues buscaba beneficiar esos intereses, y aquí la oligarquía neoliberal en México pues vio una oportunidad de hacer negocio. Ese es el tema, pero no beneficiaba al país, como lo hemos visto, ¿no? Ahorita, pues a raíz de la pandemia de COVID-19, hubo un bajón en el uso de energía eléctrica, y eso evidenció muchos de los vicios que ya traía esta reforma. Es decir, el Estado mexicano tuvo que parar las plantas de la CFE para darle prioridad a los privados, y esto generaba pérdidas cuantiosas a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de alguna manera, pues los mexicanos estamos subsidiando
que empresas grandes como Bimbo, FEMSA, Cemex, Kimberly-Clark estén pagando bajas tarifas de la electricidad, mientras no ocurre lo mismo para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces estamos viendo un debate muy álgido en un momento en el que en el mundo el tema energético está siendo crucial para replantear mucho del nuevo orden mundial, como dijo Joe Biden hace algunas semanas. Sí. Y cuando uno ve la evidencia, pues es evidente, valga la redundancia, que el modelito de privatización no ha funcionado. Hace algunos años, la Unión Europea delegó a la Universidad de Milán, a algunos académicos de la Universidad de Milán, que revisaran en 10 países de la Unión Europea cuáles habían sido los efectos de esta privatización del sector eléctrico. La resolución no es del todo concluyente, pero los investigadores señalan que hay ciertos indicios de que los países donde hubo una empresa pública de electricidad se mantuvieron mejor los precios en comparación a las que se privatizó todo. Y esto es por una sencilla razón. Cuando las empresas privadas de energía aumentan su productividad y mantienen los precios altos, aumentan las ganancias. Entonces hay una lógica muy, muy palpable de cómo este modelito privatizador no está funcionando. Y lo estamos viendo en países como España, que ya mencionaban, pero también Reino Unido, donde hasta hace unas semanas había una discusión de si había de rescatar a las empresas quebradas de energía o qué iba a pasar, ¿no? Porque ya era un problema de seguridad energética. Y aquí en México vimos algo parecido cuando hubo el apagón en todo el norte del país, luego de que una helada en Texas provocó que no se pudiera importar gas y eso provocó un apagón masivo, ¿no? Más evidencia de eso, de la importancia de tener una seguridad y una soberanía energética, pues ya lo padecimos en carne propia y creo que pues se debe de resolver ahora con la aprobación o con la discusión de esta reforma eléctrica que está planteando el gobierno de México. Creo que, ustedes me corregirán, pero creo que es equiparable al tema alimentario. México no puede depender del exterior en los alimentos. No puede estar importando granos. Debe tener un sistema alimentario mexicano básico que es de seguridad nacional, ¿no? Federico, entonces, ¿cómo? No se trata de nacionalismos, en fin, pero ¿por qué la oposición, estos partidos de oposición, constantemente le están diciendo a la gente, no, con el proyecto de López Obrador los precios de la energía van a subir? Y obviamente la gente se preocupa, ¿no? ¿Cómo voy a pagar mejor por mi energía? ¿Con el esquema de López Obrador o con lo que propone la oposición? Pues mira, algo que sí es concluyente del estudio que comentaba ya Manuel, que hace la Unión Europea, es que no existe un solo país en el mundo donde las empresas donde hay empresas privadas predominando en un mercado eléctrico hayan bajado sus tarifas. No existe un país en el mundo donde ese esquema predomine y las tarifas hayan bajado. Xochitl Gálvez me dijo, sí, en Estados Unidos, yo viví la crisis energética de California cuando quitaron a Gray Davis, se hizo la desregulación y aumentó el precio de la energía. Ella dice que no. Fíjate, perdóname que lo vaya a traer a colación, pero sí. Bueno, yo que veo tu programa bastante seguido, he visto varias veces que Xochitl Gálvez te dice cosas al respecto, como ese argumento que no tiene mucho sentido. Y voy a traer a colación uno que te dijo como hace un año y medio, que te dijo, oye, Rubén, pero ¿a ti qué te importa? A ti lo que te importa es que te traiga energía limpia y barata. ¿Qué es? Y barata. Sí. Que uno, es imposible ese resultado con el modelo actual. No existe un país en el mundo. No hay evidencia de lo que está diciendo. Y dos, es equiparable a que te diga, oye, pues tú tienes una casa que rentas, ¿qué importa que se la rentes a un narco, Con que te llegue la tarifa mensual, con que te llegue la mensualidad cada fin de mes, pues que no te importe. A mí sí me importa. A mí sí me importa cuáles son las empresas que generan, cuál es su impacto en el medio ambiente, cuál es su eficiencia, cómo tratan a sus trabajadores, cómo tratan a las comunidades. Claro. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro lado hay un debate bastante tramposo acerca de las tarifas. Ese ya lo desmontamos. No hay evidencia en el mundo de lo que dice Xochitl Gálvez. Y lo otro es, también están diciendo mucho que con la reforma del presidente, la CFE va a utilizar energías sucias y entonces nos vamos a ahogar en contaminación y las emisiones se van a duplicar o a quintuplicar y demás. Y
Claro, avalando este tipo de argumentos salen los ambientalistas de ocasión y algunos cabilderos de ellos, como son Gabriel Cuadri, como son Gustavo Alanís de SEMDA, que por cierto son los únicos 2 ambientalistas que defendían el aeropuerto de Texcoco disecando un lago, pero bueno, pero justo lo que está tratando y donde se cae ese argumento también, es con cómo ha ido creciendo en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, la energía que es generada a través de fuentes limpias, como puede ser la hidroeléctrica, que básicamente es agua. Y hoy que tenemos 2 grandes noticias. 1, el 8º parque solar más grande del planeta se está construyendo hoy por la CFE en Puerto Peñasco, Sonora. Y la central solar más grande que está en cualquier ciudad se está construyendo hoy por CFE en la central de abastos de la Ciudad de México. Eso es una muestra muy palpable y clara de que el generar energías de fuentes limpias con la CFE es completamente compatible. Qué bueno que recuerdas aquello de Xochitl. Sin querer amarrar navajas, la invito un día. Cuando quieras. Te invito y claro. No para amarrar navajas, sino para contrastar, porque yo le dije, no es cierto, o sea, no, sí, que te mando, en fin. Rodrigo, ¿tú cómo ves ese tema? Pues el mismo, el tema de lo que a la gente nos va a costar la energía y personas como Xochitl Gálvez que constantemente, incluso en general del PAN, Gustavo Madero lo dijo recientemente, dicen que nos va a costar más cara la energía con este proyecto. Y esto que está diciendo Federico, el tema de la contaminación, en fin. Bueno, hay algo que es interesante sobre, digamos, la oposición y sus argumentos, que dicen que la propuesta presidencial es una propuesta basada en ideología y no en técnica, pero en realidad es lo contrario, es decir, pocas veces hay algo que sea más, que tenga un disfraz tan ideológico como es de técnica, perdón, como es el neoliberalismo. El neoliberalismo es ideología disfrazada de técnica completamente. ¿Y qué es lo que tenía la reforma 2013, que es una reforma neoliberal? Tenía pues varios errores que empezaron a notarse a partir de 2018. Es decir, primero le daba mucho peso a un tipo de tecnología en particular, que son las energías eólicas y fotovoltaicas. Y eso lo hacía a través de incentivos muy fuertes. Es decir, primero las despachaba antes que cualquier otra, lo cual les garantizaba unos flujos de efectivo que les permitía, digamos, como empresas, pues invertir y ganar. Y segundo, con certificados de energía limpia, que era un flujo de efectivo extra que se les daba a estas empresas, que también les permitía, digamos, que seguir reinvirtiendo la misma ganancia y teniendo, digamos, una multiplicación de este tipo de energía, de este tipo de tecnología. Pero lo que ocurrió es que solo se colocaron en 2 puntos que son los que geográficamente pueden utilizarse, digamos que es en el istmo de Tehuantepec y en el noreste de México. Y la red de distribución, que es totalmente una parte, es totalmente estatal y una parte muy importante de la composición del precio de la electricidad, pues estaba sufriendo pues bastantes daños. Es decir, no solo basta con que produzcas barato, sino solo basta con que eches a andar tu aerogenerador para que el aire mueva y produzcas electricidad, sino la transmisión hacia los polos de consumo. Y los polos de consumo de electricidad en México son occidente y son centro. Y los polos de generación que provocó la reforma de 2013, pues fueron el istmo y el noreste. Entonces, la composición de precio y las pérdidas técnicas que se estaban teniendo y los costos de congestión que también generó este tipo de reforma en la red de distribución de CFE, de transmisión y de distribución, pues fueron muchísimos. Es decir, no hay como ningún argumento que nos diga que porque vamos a utilizar plantas de CFE va a subir la electricidad o va a bajar. Al contrario, hay elementos muy notorios de que en este momento la red de distribución está siendo sobrecargada por consecuencia de la reforma de 2013, lo cual eleva costos que asume la empresa estatal
para no dárselos, digamos, en el recibo de luz a los hogares. Y por otra parte, lo que ya vimos, como estamos viviendo, es que en otros países en donde el 100% de la generación está en manos de privados, pues en un aumento de combustibles, porque la tecnología que más se utiliza en este momento es la de ciclo combinado, utilizando gas natural, pues se eleva muchísimo el precio que se traslada a los hogares. Entonces, no es que en un futuro vayamos a ver si esto funciona o no. Ya en este momento vemos que tener una empresa estatal con la capacidad que tiene CFE nos garantiza estabilidad de precios y suministro. Muy bien, Rodrigo, te quiero preguntar específicamente a ti, Manuel, ¿qué nos enseña del tema energético lo que está pasando ahorita en este momento en Europa en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania? Hay un elemento ahí muy particular, ¿no? Donde se está ahogando, por ejemplo, Alemania. Ya empieza Alemania como que decir, cuidado, vamos a tomar distancia. Pero, ¿qué nos enseña todo lo que está pasando en función de este tema? El señor Bill Gates le dijo a la cadena CNN, no, ya que México ya se olvide del petróleo, ya que se dedique a la educación, eso le va a rendir más, ¿no? En este contexto, ¿no? Entonces, pero ¿por dónde va el asunto? ¿Hacia dónde va el tema? Porque yo no puedo creer que los mismos que han contaminado el planeta, los mismos que han exprimido los recursos naturales de países, resulta que ahora les entró la higiene, se volvieron obsessive compulsive disorder de la limpieza y de que no haya contaminación. No me la trago. A ver, ¿tú cómo ves el tema? No, pues este conflicto en Ucrania ha permitido tirar muchas farsas que se habían vendido como lo que no son. Comentaba Rodrigo que el neoliberalismo es ideología disfrazada de técnica, y mucho de lo que vemos con la discusión de las energías renovables pues es negocio disfrazado de ecologismo, porque realmente... Negocio disfrazado de ecologismo, ¿no? Son negocios los que están detrás de este asunto, no es tanto una bandera ambientalista que la utilizan como de manera propagandística para tratar de generar aceptación entre la población, ¿no? Pero pues una muestra muy evidente es que las mismas empresas energéticas o los grandes grupos de inversionistas que apoyan estas energías renovables en varios países, sobre todo en países en vías de desarrollo, son los mismos que le aplaudieron a Jair Bolsonaro cuando dijo que iba a explotar cada centímetro de la Amazonia, ¿no? Entonces, son estas contradicciones que son muy palpables en el caso de Alemania. Alemania pues es la mayor potencia en energía fotovoltaica, eólica y demás, precisamente porque no tienen petróleo y porque dependen de otros suministros. Ahorita con todo el tema del boicot que ha habido sistemático por parte de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2, sí, que pretendía conectar Rusia con Alemania, pues están en una grave crisis, y ahorita con que se ha cortado el suministro de gas proveniente de Rusia hacia Europa por todo el tema de las sanciones y demás, pues están poniendo contra la pared a Alemania, que ya está replanteándose y ya está empezando a consumir carbón y a replantearse el tema de la energía nuclear como una alternativa, porque evidentemente estas energías fotovoltaicas y eólicas que se han vendido como la gran solución, pues no te permiten ser la base o la matriz de tus sistemas energéticos. Y si eso pasa en países como Alemania, que geográficamente pues son más chicos que México, pues es un disparate pensar que una cosa así va a funcionar en un país tan extenso y tan diverso como lo es el caso mexicano, ¿no? Entonces realmente pues hay una lógica de negocio detrás. Los neoliberales dijeron que era más rentable importar gas natural que no tenemos que seguir produciendo petróleo. ¿Cuál sería? Gas licuado, ¿no? El que importaríamos. Increíble. Federico, te vi un poco con la pregunta. No, es que fíjate que ahorita que lo que comenta Manuel y Rodrigo, y ojalá Rodrigo ahorita nos pueda comentar más, porque él además es economista y tiene mucho más conocimiento de esto, pero me acordaba ahorita del apagón que hubo en Texas, cuando tuvo que salir la CFE a rescatar a todo el norte del país. Yo me acuerdo que, si te acuerdas, ese ser que nos quiere tanto, que es el gobernador de Texas, salió a decir que no solo
no le iba a vender gas a México, por lo que había pasado, sino tampoco le iba a vender a sus vecinos. Entonces, le dejaron de vender también, cortaron el suministro a Arizona, a Nuevo México, a Nueva Orleans, a Florida, a Georgia. Y, o sea, claro, todo esto también aprovechando que había un clima, no solo helado, sino de especulación también para que aumentaran los precios del gas. Entonces, eso, número uno. Lo que decía Rodrigo, además del neoliberalismo, que es ideología disfrazada de técnica. Yo siempre que alguien menciona algo similar, me acuerdo muy bien del caso de Agustín Carstens, que es como el símbolo de la tecnocracia. Que no sé si te acuerdas que la crisis de 2008-2009 él salió a decir que era un catarrito, ¿no? Que no iba a pasar nada. Sí, crisis de la cual al día de hoy el ingreso de las personas en el mundo no se ha recuperado gracias a ese catarrito. Qué bueno que no fue más, imagínate. Pero sí, lo que noto es que en particular la oposición del PAN, que es, digamos, quien ideológicamente está más cerca del neoliberalismo y de que los negocios privados estén por encima del beneficio público, pues claro que van a salir a decir todos estos argumentos, porque ellos fueron los principales promotores de la reforma energética. Como beneficiarios. Y beneficiarios, claro. Lo vimos después con los billetazos y muchos de ellos tenían negocios. Juan Camilo Mourinho, ¿te acordarás? Pues él tenía, su familia era accionista, porque ellos eran españoles, pero tenían acción, él era campechano. Además de gasolineras allá en Campeche y tal, ¿no? Exacto, pero recuerdo muy claramente también que cuando pasa la reforma, están en la discusión, y lo que pasó en la Suprema Corte esta semana, que determinan que es constitucional la reforma que había enviado el presidente para que el despacho cambiara. ¿A qué traigo esto? Rodrigo comentó hace rato que en la teoría económica, cuando en un mercado, en un sector como el energético, es un mercado regulado, en donde hay empresas privadas y hay un ente que regula esas empresas privadas. Pero claro, eso solo funciona en la fantasía, porque lo que pasa y que vemos en España, de nuevo, es que ese ente regulador está cooptado por esas empresas. Vemos que las empresas, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Naturi y demás, han contratado expresidentes españoles y exfuncionarios, incluso mexicanos, para lograr tener información estratégica y poder doblegar al ente regulador. En España esas empresas están sancionadas todos los años porque se ponen de acuerdo en precios, porque no tienen un buen servicio al consumidor, y ese es el modelo que querían traer a México hasta ahorita, y que la única manera que hemos tenido en estos días recientemente es lo que pasó en la Suprema Corte. Se demuestra que es constitucional la reforma que envió el presidente, el orden del despacho cambia, y entonces ya la correlación de fuerzas cambia entre la CFE y las empresas privadas. La CFE hoy tiene o podrá tener una predominancia, como decían ahorita, 54%, 46%, lo suficiente para regular a las empresas privadas y que no cometan abusos. Me quedan 2 minutos entre los tres. Rodrigo, ¿qué va a ocurrir? Porque el PRI dijo no, el PAN dice no, el PRD dice no, podemos aceptar algunos puntos, pero ¿qué ocurre si no aprueban la reforma eléctrica? Y la conclusión que cada uno de ustedes quiera dar. La reforma constitucional se planteó a partir de, digamos que de los amparos que surgieron de varias cosas, ¿no? De la política de confiabilidad que propuso la Secretaría de Energía, de la ley, de los cambios a la ley de la industria eléctrica, que esta semana la Suprema Corte de Justicia pues ya la declara constitucional o no la rebota. Entonces, es decir, ya hay un avance y un empuje hacia la reforma constitucional que plantea el presidente, que dicho sea de paso lo hizo porque las empresas se empezaron a amparar por varias cosas. Se ampararon primero por la política de confiabilidad, que es esto de mantener estable nuestra red de transmisión y distribución. Se ampararon también por la tarifa que subió a las famosas sociedades de autoabastecimiento, que es una tarifa que viene de 2010, que además está súper documentado, que lo hicieron mal y que provoca que paguen 20 veces menos inyectar electricidad a la red de CFE que lo que pagaría alguien normal, y se ampararon ante los cambios que hizo la Cámara de Diputados, el Congreso, a la ley de la industria eléctrica,
para darle prioridad de despacho a las centrales de CFE y para, digamos, regular la compra de subastas de largo plazo de la empresa hacia los privados. Entonces, ya con lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, hay un avance y creo que se van a dar cuenta los legisladores de que pues, por ahí va el camino, también que hay un costo político importantísimo si no se garantiza un suministro continuo y precios estables, como ya lo están viviendo muchos de los países que mencionaron los panelistas y tú mismo hace un momento. Manuel. Pues yo creo que en términos políticos, el PRI se juega buena parte de su viabilidad como partido político en los próximos años, porque pues, sus dirigencias le están apostando a ser un partido satélite del PAN y de los intereses de la oligarquía neoliberal, Claudia X González y demás. Y yo no sé hasta qué punto a todos los legisladores del PRI les vaya a convenir esta situación. Hemos visto una actitud más de negociación con el gobierno de López Obrador en Oaxaca, en Hidalgo, en el mismo Estado de México, que ya está Alfredo del Mazo, de repente parece más morenista que los morenistas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto este factor pueda ser clave para que un sector del PRI vaya a decidir votar en rebeldía, como ha estado haciendo el llamado López Obrador, para tratar de mantenerse con vida en el espectro político electoral, y esto podría destrabar o generar que se pueda aprobar la reforma eléctrica, pero sigue estando muy al aire. Hay que ver cómo se dan las cosas. A ver qué ocurre, ¿no, Federico? Pues finalmente mencionar que yo creo que esta es la reforma o es la acción política del sexenio, y lo podemos analizar desde distintas variables. Pero esto lo que demuestra es básicamente el modelo que tiene la 4T, que es poner fin no solo a la corrupción, sino a que los derechos se conviertan en negocios y el nuevo papel del Estado. Esto, como decías tú al principio, no es exclusivo de México, lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. Hoy Macron está planteando de nuevo también cómo fortalecer las empresas estatales en sectores estratégicos. En Inglaterra están exactamente igual, en Alemania están exactamente igual, en Estados Unidos están exactamente igual. Y esto conjugado con la pandemia, que también en muchos lugares era un negocio. En Estados Unidos ya le puedo llamar negocio, eso es como una barbarie, no lo puedo entender. Otro día hablamos del tema, pero no nos tirarían el canal de YouTube. Bueno, pero creo que sí, lo que se está jugando ahora es bastante importante y este es el nuevo modelo, tenemos que ver cómo avanza. Muy bien, pues les agradezco muchísimo a los tres. Rodrigo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, saludos Federico, a Manuel y a gusto en Federico. conocerte también. Gracias. Manuel ya lo hemos entrevistado y hemos hablado también a través del WhatsApp. Estimados amigos, es el momento de que hagamos una pausa, regresamos con más aquí. Oye, fíjense que voy a tener más adelante a Ramón Alberto Garza, periodista que fue en su momento director del Universal, en fin. Hay un punto de vista muy interesante de él sobre Gertz Manero, pero también le voy a preguntar sobre la presencia de militares de alto rango en actos de proselitismo político de Morena. Regresamos en Contexto. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Si buscas que la información sea cercana, a detalle, clara y objetiva, estás en el lugar correcto en La Octava Noticias con Luisa Cantú. Un noticiario fresco y dinámico construido de manera actual para que te conectes con el mundo en tan solo 60 minutos. La Octava Noticias con Luisa Cantú, lunes a viernes, 2 p.m. por laoctava.com, YouTube y 88.1 FM. El enfoque periodístico hecho por y para la gente están en La Octava Noticias con Jesús Escobar. Los crímenes en contra de periodistas, ¿qué es lo que pasa a su alrededor? La información al momento en un noticiario en el que tenemos mucho que decirte, pero sobre todo donde nos importa más escucharte. Como siempre un gusto, como siempre un placer. La Octava Noticias con Jesús Escobar, lunes a viernes, 6 p.m. por laoctava.com, YouTube y 88.1 FM. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Sigue a El Octágono con Hernán Gómez. De hecho, he trabajado con el PRI, con el PAN. ¿Con Morena no? No. ¿Trabajaría? No.
a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. Veamos algunos de estos coaches vendedores de espejitos que los jueces no han estado de su lado en esta operación de justicia para Chihuahua. Todos los domingos a las 8:30 p.m. La Octava. Periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Estamos aquí de regreso, estimados amigos, en Contexto en La Octava, ahora en su versión exclusiva de YouTube. Es evidente, incluso lo comenté yo con Alonso, los hijos, los nietos, los familiares pues de Alejandra Cuevas, nunca dejaron de, bueno, nietos no, pero de exigir justicia, y esto fue fundamental para que se le otorgara el amparo liso y llano y finalmente su libertad. Fue un tema muy polémico, yo entrevisté en su momento también al fiscal general de la República y evidentemente también a la familia, pero si no hubiera sido por esa insistencia de los familiares, quién sabe qué hubiera ocurrido. Según Alonso me dice que no habría sido liberada su mamá. Tengo ahora y saludo con muchísimo gusto al periodista mexicano. No, pero antes vamos a la información precisamente. Tenemos esta información con respecto al tema. La muerte de Federico Gertz Manero, hermano mayor del fiscal general de la República, fue el detonante para que su concubina Laura Morán Servín y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, fueran acusadas de homicidio doloso por omisión de cuidados. El denunciante, Alejandro Gertz Manero, utilizó su fortaleza cuando fue nombrado como el fiscal general de México, cuyo personaje tuvo que ver para que Alejandra Cuevas fuera detenida y encarcelada, la cual pasó más de 500 días en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. De acuerdo a lo relatado por los involucrados en este caso que se volvió mediático, Laura Morán Servín, de 94 años de edad, empezó una relación de pareja con Federico Gertz Manero, la cual duró 52 años. Transcurrió el 2015 y Federico sufrió una caída que causó deterioros en su salud, por lo que su pareja tuvo que ver hasta cierto punto en los cuidados, pero la respuesta no fue del todo favorable por parte de Federico. De acuerdo a los reportes médicos, Federico Gertz Manero falleció el 27 de septiembre de 2015 en un hospital de la Ciudad de México por una congestión visceral generalizada, derivada de una neumonía y un choque séptico. A consecuencia de ello, su hermano Alejandro inició con una serie de intimidaciones hacia su familia política, donde en un principio exigió a Laura Morán Servín una cuenta de 3,5 millones de pesos, asumiendo que él era el heredero universal, a lo que Laura accedió, así como la renuncia a su pensión. Sin embargo, las exigencias no cesaron, ya que el fiscal también pidió obras de arte, esculturas, plata, alfombras, entre otra serie de artículos de valor. La pesadilla continuó, ya que el siguiente golpe de Alejandro Gertz Manero fue encarcelar a Alejandra Cuevas Morán, a pesar de que esta mujer contaba con un amparo, el cual poco sirvió, ya que fue detenida y presa. Alejandra Cuevas lo relató en una entrevista para La Octava Noticias. Me acusa, me mete aquí y hace que mi mamá renuncie a la pensión. Mi mamá hace una carta. Yo no estoy de acuerdo y le digo, ¿pero qué vas a vivir? ¿Cómo es posible? 94 años, no puedes renunciar. Y me dice, yo lo único que quiero es verte fuera. De acuerdo a Alejandra y a su familia, ella acudió en esporádicas ocasiones a casa de ambos para apoyar en lo que se requiriera en el estado de salud de la pareja sentimental de su madre, como la compra de los medicamentos y llevarlo a consulta. Los hijos de Alejandra, Ana Paula, Gonzalo y Alonso, fueron de gran ayuda, ya que nunca dejaron de exigir justicia en el caso de su madre y abuela. Siempre estuvieron dispuestos y combatientes a pesar del poderío de Alejandro Gertz Manero. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso, donde el ministro Alberto Pérez Dayán en un inicio elaboró un proyecto de sentencia, pero misteriosamente lo obtuvo Alejandro Gertz Manero. Fue gracias a unos audios que se filtraron donde se le escucha al fiscal hablar con su brazo derecho, Juan Ramos López, sobre dicho proyecto, lo cual causó que los ministros lo desecharan y que fuera elaborado otro a manos de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Pleno de la Corte se reunió de nueva cuenta el pasado 28 de marzo, día en que de forma unánime determinaron suspender los procesos judiciales en contra de madre e hija, por lo que en el caso de Alejandra obtuvo un amparo liso y llano, lo cual le permitió obtener su pronta libertad. Así lo anunciaría Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte. Se instruye en este momento a la Secretaría General de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, notifique a las autoridades correspondientes
la determinación de este Tribunal Pleno y, en consecuencia, se ponga en absoluta e inmediata libertad a la quejosa Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, por lo que se refiere a la causa penal 190/2020 del índice del juzgado 67º penal de la Ciudad de México. A decir del periodista Ramón Alberto Garza, señala en un artículo que Alejandro Gertz Manero se sintió humillado y ofendido con el fallo del máximo tribunal del país, ya que un marcador de 11 votos en contra y 0 a favor no es fácil de superar. Para la Octava, Rodrigo Alarcón. Y ciertamente tenemos la presencia esta noche aquí en contexto de Ramón Alberto Garza, un periodista de una amplia trayectoria en México. Actualmente es director general de Código Magenta y nos acompaña. Y te doy la bienvenida, Ramón. Qué gusto de que estés con nosotros en contexto. Buenas noches. Estimado Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Desde los tiempos de Reporte Índigo no intercambiábamos puntos de vista en aquella ocasión en que pues se te levantó el presidente Vicente Fox cuando le hiciste alguna pregunta incómoda por ahí respecto a un reportaje que habíamos levantado y no le gustó lo que hiciste. Y bueno, fuiste el que inauguró la serie de estas periodistas incómodos, entrevistadores que ponen el dedo en la llaga y que terminan por hacer que el entrevistado, en este caso un presidente, pues decida dar por terminada unilateralmente la entrevista porque no le gustó lo que le preguntaron. Y ciertamente, originalmente me basé en una publicación que ustedes realizaron en Reporte Índigo, que por cierto tenía un formato pues muy novedoso realmente, ¿no? Así fue y salió echando espuma y decía, ¿dónde está el gerente? ¿Dónde está el gerente? Bueno, después llegó un amigo de él y de Pedro Aspe a la presidencia de Telemundo. Pero en fin, ahí la dejamos. Otro día te platico. Oye, Ramón, vi un video tuyo de Código Magenta, justamente en el que dices que podría vengarse el fiscal Gertz Manero por esta goliza de 11-0 en la Suprema Corte de Justicia y que empieza a establecer contacto, a coquetear con gente del Partido Acción Nacional de cara a la sucesión presidencial del 2024. Pero al mismo tiempo el presidente siempre ha dicho que es una persona ejemplar, que nunca cree nada malo de él. ¿Ante qué estamos? A ver, ¿ante qué estamos? Estamos ante un hombre que, bueno, como su personalidad lo hemos visto, es un hombre que tiene un alto, elevado ego, que tiene una megalomanía superior, que es un hombre que no le gusta perder, que está acostumbrado a ganar al precio que sea. Lo hemos visto, a pesar de todas las evidencias que están aquí respecto a las grabaciones, donde está en flagrante delito confesando pues sus ilícitos, a pesar de el famoso 11-0, pues algo tendrá que ver o algo tendrá que saberle a mucha gente para que esa gente no lo quiera tocar. Y tenemos informes claros de que el fiscal está preparando pues por lo menos una docena de expedientes contra personajes del propio gabinete presidencial de la Cuarta Transformación, por supuesto comenzando con quien fuera su promotor principal en su momento, el exconsejero jurídico Julio Scherer, y pasando por otras instancias del gabinete, quizá llegando hasta ciertos personajes de las Fuerzas Armadas. Pero en medio de todo este contexto también está ocurriendo lo que comentábamos ahorita, Rubén, que es que algunos miembros de la oposición, sabiendo que el fiscal tiene pues artillería pesada contra el propio gabinete con los expedientes que maneja y tiene, pues están dispuestos a sentarse con él, como ya han hecho algunas reuniones, para pues intercambiar esos misiles que puedan ser utilizados en la guerra política que se avecina en la sucesión presidencial del 2024. Y en particular, yo señalé ahí alguna reunión que hubiera tenido en su momento, ya con un personaje bastante señalado entre el panismo, como lo es el líder panista, el ex senador Gil Swart. El senador Gil Swart, pues es un personaje que básicamente ha estado presente en muchos de los escándalos recientes del panismo
y fue el jefe de campaña de Josefina Vázquez Mota, quien terminó traicionando, porque básicamente entregó su campaña en los tiempos en que ganó Enrique Peña Nieto. Fue ampliamente compensado con muchas prebendas a nivel de servicios y favores que le dio el gobierno prianista de Enrique Peña Nieto, y pues fue señalado incluso recientemente en todas las situaciones con los ilícitos cometidos por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues en este contexto lo que se menciona, lo que ya se sabe, es que hay acercamientos serios entre estos líderes panistas y el fiscal para ver si de una u otra manera el fiscal puede ser un factor importante para que, pues con lo que se conozca de los personajes de Morena, pues haya un desencanto completo hacia el partido en el poder y termine el fiscal entregando estos misiles a la oposición, en concreto al Partido Acción Nacional. Ramón, esto no es especulación, es algo que dices tú, no, ya se sabe. Obviamente no es especulación. Hemos tenido informes muy concretos de algunas de esas reuniones, de algunas de esas intervenciones de varios panistas. Se habla incluso de que el jefe Diego Fernández Ceballos habría participado en algunas de ellas también. No, veamos claramente cómo tanto Diego Fernández Ceballos como Gil Suart, ambos, cuando ocurrió el 11-0, pues fueron bastante condescendientes para poder defender la visión y los intereses del fiscal derrotado, diciendo que no era una derrota de él, que era una situación que era comprensible porque prácticamente él era un ciudadano que estaba tratando de sacar adelante su caso. A ver, pamplinas, no era un ciudadano simple, era un ciudadano que a todas luces, por las grabaciones, Rubén, se veía claro que él utilizó, manipuló, abusó del poder en beneficio personal de una causa propia, no se excusó, no habló de un conflicto de interés, y a pesar de todo lo que le conocimos, a pesar de que le instruyó a su brazo derecho Ramos, y a pesar de que se hizo de antemano de un proyecto de resolución de parte del ministro Pérez Dayán, y a pesar de todo lo que dijo que él tenía ya apalabrados a 3 o 4 ministros que no iban a dejar pasar eso, bueno, pues todas sus palabras se las tuvo que comer el fiscal y terminó con el famoso 11-0 de esa enorme derrota que nadie se explica por qué el presidente siga hoy defendiendo la confianza de un fiscal al que la Suprema Corte de una u otra manera condenó en pleno, apabullantemente, no mayoritariamente, por voto unánime, como un agente que prácticamente pues alteró lo que tenía que hacer para poder ganar un caso que le era propio. Y entonces en ese contexto, Rubén, pues hay apuestas, hay comentarios de que si el fiscal podrá sostenerse en los próximos meses o si próximamente tendremos ya un fiscal injugable, porque si efectivamente se confirman, como tendrá que confirmar los servicios de inteligencia, estas reuniones del fiscal con la oposición a Morena, pues sería una gran traición para el gobierno del poder y por supuesto una gran traición del fiscal al presidente López Obrador, sea como sea. Pero justamente, fíjate, ya te adelantaste de alguna manera a lo que te iba a preguntar, eso de cómo podía sostener a estas alturas López Obrador la buena imagen del fiscal, y si se llegara a consumar esto que estás planteando, que es sumamente grave, y esta traición, ¿cómo impactaría esto, ¿no?, en la opinión, en la llamada opinión pública? Porque hay muchas opiniones públicas en México de un fiscal pues sumamente cuestionado constantemente, que le llamaban florero, en fin, yo no sé si lo era florero o no, pero a fin de cuentas el presidente prácticamente metía las manos al fuego en todas las mañaneras con respecto a él. A ver, Rubén, el fiscal Gertz Manero llegó precedido de un prestigio jurídico importante. Por eso incluso gente como Julio Scherer, como el propio presidente, palomearon su entrada como el primer fiscal independiente de México. Dicho eso, pues hombre, al momento cuando sucede como ocurre en muchos casos, pues se sientan en la silla y algo pasa en esas sillas que tienen una cosa que marea, que los hace sentir grandiosos,
que los hace sentir magnificentes. Y bueno, pues no es el único caso el de la familia. Recordemos, Rubén, que también está el caso ahí de la Universidad de las Américas, en donde él tiene un caso personal y propio en litigio con la familia propietaria de la Universidad de las Américas, el fideicomiso que está en disputa de esta fundación Jenkins, de la familia Jenkins. Pues bueno, ese es otro caso que está ahí guardadito, y además de eso, pues hombre, todos los litigios pendientes que no se han podido consumar, como es el acuerdo final con el Emilio Lozoya en el caso de Pemex, el acuerdo final con Alonso Ancira en el caso de agronitrogenados, el asunto de los famosos científicos perseguidos por el CONACYT, porque pues de una u otra manera a él no se le dieron los privilegios que a ellos se le dieron en su momento. Es decir, hay mucho encono personal en cada caso que se maneja, y yo creo que va a ser insostenible un fiscal así, porque bueno, veamos algo, Rubén, ayer y hoy hubo documentos oficiales del Senado norteamericano en el cual senadores muy poderosos de Estados Unidos ya manifiestan al presidente Biden la preocupación de que la Fiscalía mexicana, la justicia mexicana, esté en manos de quienes pueden alterarla, manipularla y hacer de ella lo que se desee, y señalan exprofeso al fiscal Gertz Manero. Es decir, ya el fiscal no es un asunto estrictamente de política interna o de justicia solamente en México, sino hay preocupación por lo que él pueda representar para los elementos que se discutan en México de corte internacional. Wow. Y entonces, en una posibilidad de que esto fuera así, ¿cómo quedaría el presidente? ¿Como un ingenuo que le creyó? Bueno, yo creo que el presidente dio el beneficio de la duda. Yo no sé si el señor Gertz Manero se haya atrevido a insinuarle al presidente que tenga elementos para tener algo en contra de él o de su familia, o algo en contra de algún miembro cercano del gabinete, que el presidente se haya inhibido, se haya frenado, y que otra gente hará esa labor, y el presidente diga, bueno, yo te defendí hasta las últimas consecuencias. Pero pues al final del día está claro que fuera del presidente no existe alguien en este país que ponga y apueste, porque el mismo Senado, recordarás, Rubén, que Gertz Manero en medio del fragor de la batalla fue al Senado, y el Senado tuvo pues yo diría, desfachatez de hacer un encuentro con el fiscal a puerta cerrada en un tema que es atingente a todos los mexicanos. Y ellos se encerraron, no supimos exactamente de qué hablaron, sí supimos cuál fue el final, porque al final pues todos vimos cómo la mayoría de los senadores, que algunos de ellos tendrán que tener su cola un poquito larga, pues se tomaban selfies muy sonrientes con el fiscal, que en ese momento era acusado de conflicto de interés y abuso de autoridad. Entonces, esto de alguna manera enrarece, pervierte, Rubén, la justicia en este país, y eso no es sano. En medio de tantas batallas que se libran, la que se acaba de librar ahora con el asunto de la reforma eléctrica, en la que fue una victoria del presidente de alguna manera, porque alguien cabildó bien cabildado para que pues no hubiera el famoso 8-3 que se necesitaba para declarar inconstitucional la reforma eléctrica, para darle carácter. Entonces, bueno, pues el presidente tuvo su victoria, y hay fuerzas que se mueven en la Corte, en la Fiscalía, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo. Entonces, el ambiente está enrarecido, pero uno de los elementos de mayor enrarecimiento está radicado en la Fiscalía, y veremos cómo empezarán a aparecer y van a empezar a desenterrarse algunos casos complicados del pasado, y lo hablaremos, si quieres, en un próximo programa, cuando ya estos muertos gocen de cabal salud y revivan, y esos papeles sean desempolvados, y casos que son icónicos en la historia política de este país, pues sean abordados de nuevo desde una nueva perspectiva, y quienes están guardados sean liberados, y quienes están libres sean encarcelados. Ramón, me queda como minuto y medio, pero no quiero dejarte ir sin algo, porque esta semana el programa de Julio Astillero
pues comenté algo que a mí me parecía muy preocupante, que era lo de Américo Villarreal en su cuenta de Twitter el pasado 31 de marzo con el secretario de la Defensa. Luego, pues todo esto del avión de la Guardia Nacional allá en Torreón en un acto para promover la participación de la revocación de mandato, y ahí presente pues el encargado de la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación y el subsecretario de Seguridad Nacional, Rodríguez Mejía, ¿no? Y luego me mandaron un video tuyo donde prácticamente, estupendo video también, francamente, en lo que nos queda, 1 minuto. A mí me preocupa ese asunto, igual que a ti. A ver, Rubén, estamos cruzando en este país linderos y fronteras en la política que no habíamos traspasado. Se habla reiteradamente de que hoy no es igual, y efectivamente no es igual. En algunos casos es peor, porque yo no había visto en mis casi 50 años de periodista que cumplo el próximo año, nunca había visto que el Ejecutivo enviara al frente de batalla a sus generales, para que esos generales de manera abierta hicieran proselitismo en favor de un partido político. Siempre las Fuerzas Armadas en este país se han mantenido apolíticas, al servicio del presidente de turno, fuera el partido que fuera. Recordemos, pasamos del Priato al PAN, y Fox mantuvo las cosas tranquilas, se hicieron las cosas como... Y pasamos otra vez después de regreso al PRI y siguió todo tranquilo. Lo que ha pasado con los militares en este sexenio, pues ha sido algo pues que todo el mundo le arquea las cejas, porque han dejado de estar cuidando la seguridad nacional, la seguridad pública que tenemos en este país, como lo han advertido muchos analistas nacionales e internacionales. 50% del territorio está en manos del crimen organizado, y nuestras Fuerzas Armadas están dedicadas a construir aeropuertos, sucursales de Banco de Bienestar, el Tren Maya, Sembrando Vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora también promocionando abiertamente acciones electorales como esta revocación de mandato, en donde nada tendrían que hacer, porque lo están haciendo en actos precisamente de Morena, frente al presidente de Morena, es decir, llevando la línea política y la carga política en favor de un tipo de voto. Y eso, perdón, pero cuando los militares han cruzado esa frontera, no hay buenos visos de futuro para un país, sino echar un poquito de marcha para atrás. Pues te agradezco mucho, Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, que nos acompañes, y por supuesto que te volvemos a invitar para desarrollar otros temas. Hay mucho que reflexionar en lo que está ocurriendo en México nuestro, y en el tema de la justicia, pues yo siempre cito aquel poema de Rosario Castellanos, aunque era dirigido a la cuestión del 68, pero hasta que la justicia se siente entre nosotros, y a veces parece que se sienta de repente, pero luego no. Te agradezco mucho. Abrazo fuerte, mi estimado Rubén, y siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, Ramón Alberto Garza. Estimados amigos, pues de esta manera llegamos a la parte final de este espacio, y me despido con una frase de Mahatma Gandhi, con todo esto de los recursos. La tierra ofrece lo suficiente como para satisfacer lo que cada hombre necesita, pero no para lo que cada hombre codicia. Mahatma Gandhi. Con esa frase nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este primer En Contexto a través del canal de YouTube de La Octava. Les espero la próxima semana, y les espero en mi propio canal de YouTube de Rubén Luengas para el programa En Contacto. Gracias, muy buenas noches y hasta la próxima aquí en La Octava. En Contexto. 81.400 personas da und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.